Es algo agradable poder compartir una vez más. Tenía algunos días ya poquitos de no estar predicando la palabra del Señor. Y en estos días que estábamos, los jueves, recordemos que los jueves estamos en enseñanza acá del plan maestro. Y en estos días, en el segundo nivel, estábamos tocando nosotros las bondades del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Y me llama la atención mucho todo esto, y el Señor me decía que tenemos que hablar no solamente a las personas. Recuerda, iglesia, que el plan maestro o la escuela del plan maestro es dada ¿para quién? ¿Para quién la estamos dando nosotros? Iglesia del Señor, es para todos. Cuando acá estamos en los estudios del plan maestro, la invitación es para toda la iglesia, para que todos podamos aprender juntos, para que aquellos que ya conocen de esto, de esos temas, podamos otra vez renovar nuestros conocimientos igualmente y echarle mano a todas esas herramientas bonitas que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros, iglesia. Es de la única forma que como iglesia podemos crecer. No tienes que pagar un peso para nada, es simplemente venir a recibir y juntamente todos el poder aprender. La invitación siempre es para todos. Recuerda, iglesia, entre más conocemos de Dios, ¿qué pasa entre más conocemos de Dios? A ver, alguien que me pueda decir algo. ¿Qué pasa cuando yo conozco más y más de Dios? ¿Más qué? Más nos acercamos a Él. ¿Más qué? ¿Qué puede ser? ¿Alguna otra opinión? Más me enamoro de Él. Más me enamoro del Espíritu Santo de Dios, más me enamoro. Entre más yo conozca de Dios, de su Santo Espíritu, de la persona de Jesús, más me enamoro de Él. Si yo no tengo conocimientos de Dios, yo conozco de un Dios distante, lejano, y miro cómo Dios hace milagros, maravillas y proezas en las demás personas. Pero cuando yo tengo a Dios cercano, cuando yo estoy enamorado de Él, Dios empieza a hacer cosas en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Porque es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nosotros nos enamoramos cada vez que tenemos intimidad, cada vez que conversamos, cada vez que nos acercamos. Entonces el llamado es para toda la iglesia, no para los 5 o 6 que aparecen los jueves a este lugar. No, es para toda la iglesia el poder conocer de Dios. Y cuando usted y yo conocemos de Dios, realmente nos consolidamos como esa iglesia fuerte de nuestro buen Dios. Porque cada uno queremos aportar, cada uno queremos sembrar, cada uno nos disponemos para esa buena obra de Dios que haga tantas cosas en cada uno de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes han ido a muchos encuentros, y cuando llegan, yo sé que muchos de ustedes han hecho las escuelas, pero si yo preguntase a alguno de ustedes cuáles son los dones del Espíritu Santo, poquitas personas me dirían todos los dones del Espíritu Santo, cuántos son y cuáles son, porque eso no lo olvida. Iglesia, somos olvidadizos. Y nosotros tenemos una gran cantidad de bondades del Espíritu Santo, y de eso es lo que queremos hablar en esta buena noche. Las bondades o las herramientas que el Espíritu Santo quiere colocar en cada uno de nosotros. Pero lastimosamente nosotros desconocemos todo eso. Le he titulado la enseñanza en esta buena noche: los dones del Espíritu Santo, herramientas para edificar. Los dones del Espíritu Santo, herramientas para edificar. ¿Por qué para edificar? Porque son dados a la iglesia para que podamos ser edificados, para poder levantar, para poder construir iglesia del Señor. En cierta ocasión cuenta la historia de un hombre que recibió una caja de herramientas, muy valiosa esa caja de herramientas. Tenía dentro todo lo necesario para reparar, para construir y para transformar. Ese hombre tenía en esa caja de herramientas todas esas cosas, pero por no saber cómo usarlas, las guardó en un armario por muchos años. Las herramientas estaban diseñadas, iglesia, para poder producir cambios, pero fueron inútiles mientras permanecieron guardadas. Ese hombre tenía una caja de herramientas muy valiosa, con una cantidad de herramientas, pero las guardó porque no sabía utilizarlas. Dice que estas herramientas estaban hechas para construir, para hacer cambios, transformación en su pueblo, en su familia, qué sé yo, en tantas cosas, pero como estuvieron guardadas, no cumplieron con el acometido, no cumplieron con aquel rol para el cual habían sido diseñadas esas herramientas, iglesia del Señor. Dios a usted y a mí como iglesia nos ha llenado de las bondades de Él a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos ha regalado a nosotros herramientas para nosotros poder edificar y construir dentro de la iglesia del Señor. Dentro de la iglesia del Señor. Y entonces muchas veces usted y yo queremos iglesias, no, es que ya no hay dinamismo, allá no hay actividad en la iglesia, allá hay una cantidad de cosas y pensamos que la iglesia
ajena siempre va a ser la mejor para nosotros. Qué bueno que tengamos sentido de pertenencia y digamos, no, la iglesia donde yo estoy es la mejor, por decirlo de nuestra iglesia local, aunque la iglesia del Señor es solamente una, no, ¿cierto? Universalmente la iglesia del Señor es una sola. Pero como iglesia local en nuestro corrimiento, yo puedo decir, la iglesia donde yo asisto es una iglesia que se mantiene bien, es dinámica, es explosiva, hace. Pero ¿qué falta para que en la iglesia puedan suceder todas esas cosas? ¿Qué es lo que hace falta para que realmente dentro de nuestra iglesia puedan suceder todas estas cosas? Alguien que me hable de eso, iglesia. ¿Qué es lo que hace falta para que haya ese dinamismo, esa explosividad, para que haya ese activismo dentro de la iglesia? No me digan solo que estamos siendo filmados acá y eso está viendo en España, en Nueva York, en Italia, en Londres, en todas partes, iglesia del Señor. Por si no sabían, allá tenemos a traer una cámara que nos trajeron de Estados Unidos esta semana y nos está enfocando a todos. Si usted está haciendo algo indebido ahí, esa cámara llega sobre su cabeza y te va a ponchar allá en aquel lugar. Iglesia del Señor, a ver, alguien que me hable. ¿Qué se necesita para poder obtener una iglesia de esa forma como Dios la quiere y la desea? ¿Ah? Poner en práctica los dones. Dice Julián, determinación. ¿Cómo, Felipe? Unción. Iglesia del Señor, simplemente hace falta que yo diga, yo estoy dispuesto. Que yo levante la mano para decir, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Pero muchas veces nosotros estamos sentaditos y yo sé que muchos por X o Y razón dicen, pastor, es que no puedo en este momentico, me siento impedido por esto y esto, o el trabajo, todo eso. Bueno, está muy bien por esas personas, aunque Dios dará el tiempo y la forma de poder construir dentro de la iglesia. Pero Dios quiere, iglesia del Señor, que usted y yo estemos de verdad activos dentro de esa buena iglesia, para que cada vez seamos más, para que de verdad sea un lugar bien agradable dentro de nuestro corregimiento, un lugar donde muchos más quieran escapar, quieran escaparse, quieran llegar en todo momento, iglesia de Dios. Que no sigamos siendo ese club de 40, de 50 o de 60 personas, sino que realmente el que llegue aquí se sienta bien, porque todos estamos activos dentro de esa iglesia del Señor, amados hermanos. Con esa caja de herramientas que ahorita les hablaba, así ocurre en la iglesia. El Espíritu Santo ha puesto en nosotros herramientas espirituales, dones en cada uno de nosotros, pero muchos las mantenemos guardadas esta herramienta o estos dones. Otros no saben que las tienen y lastimosamente otros las usan mal porque no saben igualmente emplearlas o aplicarlas. Muchos de nosotros, teniendo dones del Espíritu Santo de Dios, no sabemos que los tenemos. Otros los aplicamos mal y otros lastimosamente los guardamos, iglesia de Dios. Hoy vamos a ver 3 verdades fundamentales acerca de estos dones. Los dones, iglesia del Señor, son diversos, pero provienen siempre del mismo Espíritu. Los dones son diversos, pero siempre provienen del mismo Espíritu Santo de Dios para con cada uno de nosotros. Iglesia, no estamos hoy en una charla, no estamos en una predicación para poder decir que Dios nos va a bendecir y que va. No, hoy vamos a aprender y quiero que a partir de este miércoles empecemos no solamente a hablar esa introducción de lo que es los dones del Espíritu Santo, sino que empecemos a ver cada don del Espíritu Santo, para que cuando terminemos, que son 9 dones del Espíritu Santo, para que cuando los terminemos podamos identificarnos nosotros cuál es el don que Dios me ha regalado a mí, o cuál es el don en el cual yo quiero estar. Y yo quiero estar, ¿por qué razón? Porque ahorita vamos a mirar que cada uno de nosotros, en esos dones donde yo me quiero ver, o en lo que Dios quiere utilizarme a mí, es simplemente desearlo, pedirlo y anhelarlo, y Dios lo hace para cada uno de nosotros. Dios lo hace para cada uno de nosotros. Entonces hablamos de que los dones, aunque son diversos, todos provienen del mismo Espíritu, del mismo Espíritu. Los dones se dan para edificar, no para presumir. Los dones del Espíritu Santo se dan para edificar, no son para presumir en ningún momento. Todos hemos recibido algo del Espíritu. Iglesia del Señor, Dios como iglesia nos seleccionó a nosotros en todo momento para el servicio de Él. Para el servicio de Él. Nadie puede decir, no, es que yo no tengo ninguna cosa en que apoyar, en que aportar dentro de la iglesia. A todos Dios nos ha dado en la medida
en que podemos igualmente, Dios nos ha dado algo en lo cual nosotros podemos ejercitarnos todo el tiempo. Vamos entonces a mirar los dones, dice que vienen del mismo Espíritu. Pero antes quiero por favor que leamos y vamos a 1 Corintios, vamos a leerlo del 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Vamos a leerlo. ¿Qué nos habla la palabra de Dios acerca de los dones del Espíritu Santo o las bondades? Recuerda, iglesia, que son regalos. Son regalos que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Regalos, iglesia. Iglesia del Señor, tenemos que anhelar en ese conocimiento, en ese buen repaso, tenemos que anhelar esto de parte de Dios para nuestras vidas. Yo sé que algunos de ustedes están cansaditos, quizás con sueño, madrugaron hoy, pero tenemos que desear todo esto que hoy vamos a aprender o a recordar, a repasar una vez más. Dice la palabra del Señor entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? Es el mismo. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que los reparte como tal. Es el que nos lleva a que tengamos unidad dentro de esos diversos dones. Entonces dice, diversidad de ministerios. No estoy enredadito yo acá, por favor. Yo veo las letras ya muy... empecemos desde el 4, empecemos de nuevo desde el 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a leer el 5. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es también el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice la palabra del Señor. Yo sé que ya habíamos leído, iglesia del Señor, estos textos, pero qué bueno que nosotros cuando leamos un texto como eso digamos, Señor, en mi vida hace falta algo, porque tú estás regalando una gran cantidad de dones. La bondad tuya es tan grande que contamos 9 dones del Espíritu Santo en estos momentos. Y entonces yo cuando leo palabra como esa, tengo que decirle, Señor, en mi vida está haciendo falta algo. Me siento vacío, Señor, porque nada de lo que aparece en la palabra, en tu palabra, donde usted dice que son regalos para la iglesia, que son regalos para mí, yo no tengo nada de esto. Y no es que los tenga, y no es que no los tenga, iglesia. Muchas veces que están guardados como aquellas herramientas. Otras veces simplemente están apagados. Y otras veces cuando de pronto son un poquito de intrépidos, nosotros vamos a querer hacer con esos dones, pero no los ejercitamos de la mejor manera. Lo hacemos mal, lo practicamos mal muchas veces. Entonces, iglesia del Señor, cuando usted y yo leemos palabra del Señor, cuando usted y yo empezamos a detenernos en estos versículos, tenemos que preguntar al Espíritu Santo, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué pasa con mi vida si soy tu hijo? ¿Qué pasa con mi vida si hago parte de esa iglesia en la cual tú quieres levantar, edificar y construir? Nosotros, iglesia del Señor, fuera de billetico, nosotros fuera de nuestras carreras universitarias, fuera del conocimiento, fuera de tantas cosas, tenemos primero que todo anhelar dones y herramientas o bondades del Espíritu Santo para nuestras vidas. Es tan importante el poder nosotros reconocer, recordar de que la palabra de Dios dice que nosotros como iglesia, amados de Dios, somos extranjeros en la tierra. Ni un amén. Iglesia del Señor, nosotros como iglesia somos extranjeros, somos peregrinos. Dice la palabra de Dios que somos advenedizos. Iglesia, porque no pertenecemos realmente acá en este lugar. Llega un mes donde es tan difícil este mes para la iglesia del Señor. Suceden tantas cosas en nosotros como iglesia
que nosotros a veces decidimos estar tan de pie, tan parados en esa buena obra de Dios, pero una amistad, un familiar, tantas cosas nos seducen a nosotros y simplemente nos llevan a darnos un tour o unas vacaciones muchas veces espirituales, porque se nos olvida realmente de que usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando eso lo tenemos claro, iglesia, entonces yo digo, si soy ciudadano del reino de los cielos, hay una iglesia acá en la tierra y esa iglesia está siendo construida por cada uno de nosotros, edificada por cada uno de nosotros, que la cabeza es Cristo Jesús, amén. Pero Él quiere que nosotros seamos levantados juntamente con la iglesia y podamos edificar y podamos construir. A veces me veo algunas películas por ahí de esos superpoderosos, de esos superhéroes, y uno dice, qué rico tener un poder de esos. Y aunque realmente, literalmente, eso es simplemente ficción y todo esto, iglesia del Señor, Dios nos ha equipado a nosotros con superpoderes. Realmente con superpoderes a cada uno de nosotros. Que nosotros no le echamos mano, nosotros seguimos de la misma forma, caminando de la misma forma, pensando de la misma forma, pero el poder del Espíritu Santo, que llamamos unción en cada uno de nosotros, está hecho para la iglesia del Señor que somos usted y yo. Amén, iglesia. Dice entonces, los dones vienen del mismo Espíritu. Leímos ahorita en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu, o más bien el Espíritu igual, es el mismo. Pablo acá en esta carta a los Corintios aclara un punto muy esencial, donde dice que los dones no son talentos naturales. Iglesia del Señor, los dones no son talentos naturales. Los dones son dados ¿a quién? ¿A quién solamente son dados los dones? Porque no son talentos naturales. Si no son talentos naturales, entonces ¿a quién son dados? A la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor. Cualquiera allá en la calle no puede tener los dones del Espíritu Santo de Dios, porque no son talentos naturales, no nacen con la persona como tal y dado en las calles, para ir repartiendo en las calles algo de eso. Es para la iglesia del Señor todo el tiempo. Los dones espirituales, iglesia, son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu para cumplir una misión, la misión de Cristo dentro de la iglesia. Capacidades sobrenaturales. Recuerde, capacidades sobrenaturales. No son cosas comunes que se hacen con los dones. Son capacidades sobrenaturales, iglesia del Señor. ¿A quién le gustaría tener capacidades sobrenaturales? Bueno, 2 o 3. Los demás están de acuerdo como siguen. Quieren seguir viviendo de la misma forma. Iglesia del Señor, necesitamos capacidades sobrenaturales en nuestras vidas. De verdad que eso lo deseamos, pero es que tenemos que desearlo, anhelarlo todo el tiempo. Cuando el Señor dice en Romanos 12:2 que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento y nuestra mente, iglesia, es porque hay necesidad de eso en cada uno de nosotros. Es porque realmente hay necesidad de eso en nuestras vidas. Pero si usted no lo anhela, si usted dice, no, pastor, es que yo como estoy, voy bien, ahí estoy bien, mi vida es una vida plena, pacífica y voy bien. Bueno, allá usted con su vida, iglesia, allá estoy con su vida, mi hermano. Pero Dios desea que nosotros tengamos capacidades sobrenaturales. Y no es para que nos llamen a trucos de magia por ahí en algún asadero o en algún restaurante, no. No se trata de eso, iglesia del Señor. Son capacidades sobrenaturales para edificar dentro de la iglesia del Señor, para construir, para levantar la iglesia del Señor. A ver, mis amados, yo les pregunto algo. ¿Quién quiere recibir dones del Espíritu Santo? Bueno, aumenta un poquito ese amén. Unos como que no desean todavía de eso. Iglesia del Señor, ¿quién desea recibir dones del Espíritu Santo? A veces va uno a iglesias por ahí donde la gente vuelve cansona, por todo eso. Aleluya, gloria a Dios, amén. Pero mira que hace falta eso entre la iglesia del Señor. Porque amén es decirle al Señor, yo declaro que así sea para mi vida. Y a veces nosotros deseamos que se escuchen esos amén cuando se pregunta algo para con cada uno de nosotros.
Iglesia del Señor, capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu para cumplir, Iglesia del Señor, la misión de Cristo Jesús en la tierra. La misión de Cristo Jesús en la tierra. Vamos a mirar, Iglesia del Señor, cómo diversidad en ningún momento significa división. Diversidad no significa en ningún momento, Iglesia del Señor, que nosotros estemos divididos. En la parte de lo que es el Espíritu Santo de Dios, de los dones que Él quiere regalar para nosotros, aunque son diversos, todos ellos se complementan, todos ellos se unen. Y esa es la magia, qué pena la expresión, pero es lo lindo que ocurre dentro de la iglesia del Señor. Que aunque hay diversidad de dones, todos ellos se unen para poder levantar y construir, para poder hacer de la iglesia del Señor algo tan hermoso, tan lindo. Dios da diferentes dones porque hay diferentes necesidades. Dios nos regala diferentes dones porque hay diferentes necesidades. Nadie tiene todos los dones, dependemos unos de otros. Nadie tiene todos los dones, dependemos unos de otros. Dice, no hay dones mayores ni menores, todos vienen del mismo Padre, iglesia del Señor. Todos son valiosos para la obra del Señor, dentro de la obra del Señor. Cuando en estos días, ya hace como 20 más o menos días, estaba dando esta clase de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, iglesia, colocaba el Señor de verdad un sentir en mi corazón de que la iglesia todos pudiéramos aprender. Si usted no ha podido venir a la escuela del Plan Maestro los jueves a este lugar, por favor vengamos los miércoles, porque todos vamos a aprender. Todos vamos a aprender lo que Dios necesita o quiere para con cada uno de nosotros, iglesia. Un cuerpo, iglesia del Señor, con un brazo muy fuerte, pero sin piernas, no podría en ningún momento avanzar. Con un brazo muy fuerte, pero sin piernas, no podría avanzar. Una iglesia donde hay algunas personas que sirven y los demás observan, son observadores, esa iglesia se estanca. Si usted quiere hacer una encuesta, solamente ir a alguna iglesia que esté creciendo fuertemente, pregunte qué es lo que pasa ahí, o simplemente mire qué es lo que pasa dentro de esa iglesia, por qué está creciendo esa iglesia. Y es porque todos están levantando la mano para decir, Señor, envíame a mí, yo quiero ir, yo quiero estar. Pastor, ¿para qué soy bueno yo? Y entonces esa iglesia está en crecimiento todo el tiempo, porque esa iglesia está haciendo, está evangelizando, está visitando, está intercediendo, está orando, está clamando, está madrugando. Y entonces de esta forma es que la iglesia se levanta, porque todos necesitamos. La persona que se levantó a las 2 de la mañana, es imposible que esa persona muchas veces venga otra vez a las 6 de la mañana que a la iglesia. Pero si uno lo hizo a las 2 de la mañana, el otro a las 6 podrá estar ahí de pie en ese momento. Y todos nos apoyamos unos a otros. Aquel que puede ir a evangelizar, iglesia del Señor, gloria a Dios por aquel otro. Aquel que puede orar por una persona, gloria a Dios por el que ora, por el que intercede, por el que da, por el que aporta. Todo esto lo hace Dios y necesita Dios de la iglesia, de su iglesia, para que todos juntos, aportando, podamos igualmente edificar y sacar nuestra iglesia adelante como Dios lo desea. Iglesia, cuando cada miembro actúa según lo que Dios le dio, la iglesia realmente camina, avanza, crece y también conquista. Pero cuando cada uno de nosotros lo hacemos y colocamos, digámoslo así, en práctica todo aquello que ya Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Los dones, iglesia, son para edificar, no son en ningún momento para presumir. Qué bueno de algunas personas de verdad que son tan usadas por el Espíritu Santo de Dios, y a veces los ve uno en las diferentes iglesias grandes o en las diferentes partes del mundo con esa unción tan impresionante, donde tocan 50 y se caen 50, se levantan otros 20 y vuelven a caer. Es una unción impresionante, de verdad que sí, pero tampoco es en ningún momento para presumir por ellos, porque recuerde que no es algo nuestro, es algo que es dado ¿por quién? Los dones son dados ¿por quién?
por el Espíritu Santo. Recordemos, iglesia, no es algo nuestro, no es algo natural en nuestras vidas, es un regalo de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 7, vamos por favor a leerlo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién, iglesia? Para provecho de todos, para provecho de toda la iglesia. No es para provecho mío como tal. Yo no puedo presumir con eso, con ese don del Espíritu Santo. Es para provecho de toda la iglesia del Señor. Dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo de Dios para provecho. Los dones, iglesia del Señor, no son trofeos espirituales, no son solamente para la élite en ningún momento, iglesia, sino para ayudar a sanar, a animar y a fortalecer la iglesia del Señor. Para sanar, animar y fortalecer la iglesia del Señor. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia. Es un excelente propósito, el poder edificar la iglesia, servir a otros, revelar el poder y el amor de Dios al mundo. Cuando usted y yo tenemos alguno de los dones del Espíritu Santo, estamos revelando el poder de Dios al mundo, a los de afuera. Ya se está perdiendo el que a nosotros nos inviten muchas veces a orar por los enfermos. Anteriormente eso por todas partes, venga hermanito para que ore por mi mamá, por mi abuelito, por mi niño, porque Dios a usted le escucha. Increíblemente ya esas invitaciones ya no se escuchan tanto. Tenemos que volver a rescatar todo eso tan lindo, que la gente vuelva a creer en la iglesia del Señor, que la gente pueda mirar de que nosotros somos diferentes, de que tenemos unos dones extraordinarios de parte de Dios, y es dada ¿para quién? Para la iglesia y también para las personas, porque a través de la manifestación de estos dones del Espíritu Santo, cuando las personas lo ven, las personas empiezan a creer. Las personas empiezan a acercarse a la iglesia. Las personas empiezan a buscar de Dios. La fe otra vez se activa en las personas a partir de las cosas bonitas que empiezan a suceder en nosotros como iglesia del Señor. Iglesia del Señor, nosotros no podemos caer en alguna comparación, porque algunos piensan, no, es que mi don o el don que yo tengo es menos importante que el que tiene Blanca. Otros dicen, no, mi don es mejor que el de los demás. En ningún momento se puede entrar en una comparación como estas, porque ahorita hablamos de que todos los dones son ¿qué? Son para edificar, pero todos los dones son sumamente importantes. Ninguno de ellos tiene menos valor, porque todos son dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ambas actitudes, cuando pensamos que es menos importante o que ese don igualmente es mejor que el otro, estas dos excusas que inventamos nosotros, o más bien estas dos actitudes, son equivocadas, iglesia del Señor. Todos son importantes. Un martillo no es más importante, iglesia, que un destornillador dentro de una caja de herramientas. Si usted tiene una caja de herramientas, ¿es más importante un martillo o un destornillador? ¿Quién me puede decir algo sobre eso? Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, genera una gran importancia, ¿cierto? Si yo voy a dar duro contra una pared, pues me servirá el martillo, porque con un destornillador yo no voy a ser capaz de derrumbar esa pared. Pero si yo voy a atornillar, a armar un cajón, qué sé yo, atornillar algo o desbaratar un motor, qué sé yo no lo puedo hacer tampoco con un martillo. Yo tengo que echar mano al destornillador en ese momento. Pero todos están cumpliendo esa función tan importante dentro de esa caja de herramientas, iglesia del Señor. Recordemos, iglesia, que los dones son del Espíritu. Los dones son del Espíritu. Ahí en 1 Corintios 12, del 8 al 11, por favor, recordemos. Dice la palabra del Señor, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miren lo importante de todo esto, iglesia del Señor, que todo esto es dado ¿por quién? Por el mismo Espíritu, dice la palabra del Señor. Y entonces empieza Pablo a mencionar acá 9 dones espirituales. Y esos dones espirituales están clasificados en grupos de 3. Esos dones del Espíritu Santo de Dios están clasificados en 3 grupos. Y vamos a mirarlo entonces más adelantico en los próximos miércoles. Con la ayuda del Señor vamos a hablar de cada uno con determinación. Y dice que entonces el primer grupo se llama dones de revelación. Y dentro de estos está palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Solución divina a problemas humanos. Palabra de sabiduría, solución divina a problemas humanos. Cuando tenemos de pronto nosotros, digámoslo así, que resolver algo, pero yo no encuentro la manera de resolver ese algo, dice que entonces llega palabra de sabiduría a mí y me puede decir qué es lo que puedo resolver. No sé si en algún momento recordamos el rey Salomón, ¿cierto? Recuerda que el rey Salomón en algún momento llegaron 2 mujeres con un niño y las 2 estaban peleando por ese niño, diciendo cada una de ellas que ella era la mamá del niño. Y Salomón dijo, pues las 2 aparentemente tienen razón, están pidiendo a ese niño como si fuese de ellas. Dice que en ese momento llegó palabra de sabiduría a Salomón. ¿Qué hizo Salomón? ¿Quién recuerda? Dice, tráigame una espada para partir el niño en 2 y voy a dar a cada una la mitad, ¿cierto? Palabra de sabiduría. Cualquiera pensará, eso es palabra de locos lo que acaba de hacer este hombre, ¿cómo que va a partir el niño en 2? Y entonces dice que en ese mismo momento la mamá verdadera dijo, no partan el niño, mejor entrégueselo a la señora esta. Y la otra señora dijo, no, que lo partan para los 2. Entonces dijo Salomón, entréguenle el niño a la señora que quería regalarlo, porque ella es la verdadera mamá. Entonces es palabra de sabiduría, y esa palabra de sabiduría hace tanta falta en nosotros como iglesia. ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque se cometen todo el tiempo tantos y tantos errores, porque nosotros decidimos de una manera tan rápida, sin consultar a Dios, sin pedirle a Dios que nos ayude a resolver problemas, y después llegan los ay, después llegan las lágrimas y tantas cosas porque simplemente decidimos mal. Iglesia del Señor, palabra de conocimiento es información sobrenatural que Dios revela en el momento. Palabra de conocimiento. Discernimiento de espíritus, distinguir lo que es de Dios, de la carne o del enemigo. Discernimiento de espíritus, cuando alguien entra en algún momento y esa persona viene con una intención diferente a querer escuchar palabra del Señor, y usted puede analizar a la persona y decir, esa persona viene con una intención que no agrada, que no es buena. Eso se llama discernir espíritus. Todo esto, iglesia, pero vamos después a ir desglosando cada uno de estos dones, que tenemos que profundizar mucho en ellos para que Dios nos vaya revelando realmente cuál es el don que tengo yo, cuál es el don en el cual igualmente yo anhelo pedirle a Dios que me regale a mí para poder perfeccionar y edificar la iglesia del Señor. Entonces hablamos de que estos son los dones de ¿qué? De revelación. Dones de revelación. Iglesia del Señor, poder, unción de lo alto en cada uno de nosotros. Yo no sé, iglesia, cuando escuchamos un tema como esto, de verdad, si sentimos anhelo por todo esto, de verdad que sí. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que decir, Señor, pero ¿cómo es que tú tienes todas esas herramientas? Tú tienes todas esas bondades. Tú tienes, Señor, todas esas cosas para darnos a nosotros y nosotros no las tenemos. Si ha estado la iglesia del Señor, porque en nosotros no se manifiesta nada de esto. Tenemos que empezar a pedirlo a nuestro buen Dios. Vamos a mirar los dones de poder. Empezamos con el don de la fe. Una fe especial para creer lo imposible. El don de fe es una fe especial para creer lo imposible. No es que yo tengo fe que va a suceder de esa forma y de esta forma, y usted tiene esa fe, y esa fe lo va a llevar
a que tal como creíste sea hecho. Recordamos a estos hombres que se acercaron al Señor Jesús, que dijeron que querían ser ¿qué? Sanados. Señor, yo quiero recobrar la vista en algún momento. Y el Señor le dijo, ¿y usted cree que yo pueda hacer eso? Esta persona le dijo, yo lo creo, Señor. Eso es un don de fe. Creer en algo imposible, pero que se puede hacer una realidad. Así es, de esa forma. Es un don de fe. El Señor Jesús le pregunta a esta persona para mirar cuánto era la fe de esta persona. Y le dice, ¿usted está convencido? ¿Usted está seguro de que yo puedo hacer eso? Y el hombre le dijo, claro que sí, Señor, tú lo puedes hacer. Eso es don de fe, iglesia del Señor. Don de sanidades, capacidad dada por el Espíritu para sanar enfermos. Capacidad dada por el Espíritu. Recuerda, iglesia del Señor, que don de sanidad, ninguno de estos dones se compran en la tienda ni en el supermercado. Son regalos, regalos que el Espíritu Santo de Dios quiere colocar en su iglesia. Entonces, dice la palabra del Señor de que estos dones, empieza también igualmente hablando de estos dones de poder, don de sanidad, iglesia del Señor. ¿Qué tanta falta hace ese don de sanidad en la iglesia del Señor? Vivimos la iglesia del Señor hoy en día y no debiera de ser de esta forma, pero gran parte de las personas que hacemos parte de la iglesia del Señor vivimos pidiendo citas donde el médico todo el tiempo. Y qué bueno yo pedir una cita donde el médico por un chequeo que me vaya a hacer, pero no, lastimosamente todo el tiempo estamos indispuestos, enfermos. Es más, muchas veces no creemos en el don de sanidad que Dios quiere regalarnos a nosotros, sino que vamos donde el yerbatero, donde el brujo, donde el homeópata, donde una cantidad de personas. Arrancamos para una cantidad de personas no queriendo creer de que Dios nos ha regalado a nosotros el don de sanidad y que simplemente empezar a pedirlo y activarlo en cada uno de nosotros. Pero lastimosamente estamos haciendo filas en las EPS, en los hospitales y por todos lados, iglesia del Señor. Y no quiere decir que sea malo el ir donde el médico. Claro que tenemos que ir donde el médico, iglesia de Dios. Pero no tiene que ser que nuestras vidas estén en una constante enfermedad continuamente. Nosotros tenemos que anhelar de parte del Espíritu de Dios don de sanidad. Y que si yo no lo tengo, si yo no tengo el don de sanidad, porque recordemos que la palabra dice que no es dado a una sola persona todos estos dones, sino que es distribuido y repartido así como el Espíritu Santo lo ha deseado hacer. Pero si yo sé que alguien dentro de la iglesia tiene el don de la sanidad, yo puedo ir donde él, venga, imponga las manos sobre mí, por favor, ore por mí que tengo esta enfermedad. Porque Dios en su palabra dice que la oración del justo, dice, llamen a los ancianos de la iglesia, que ellos impongan las manos, que ungen con aceite, y entonces dice que sanará aquella enfermedad. Pero tenemos que creer. ¿Quién lo tiene que creer? Lo tiene que creer el que está enfermo, y lo tiene que creer el que tiene el don de sanidad. Iglesia del Señor, regalos sobrenaturales, que no los regalan afuera, no los venden afuera en ningún momento. Son regalos de Dios para la iglesia del Señor. Otro don de poder, iglesia del Señor, es el hacer milagros. Actos sobrenaturales que trascienden la naturaleza. El hacer milagros. ¿A quién le gustaría tener un don como esos? ¿A quién le gustaría tener un don de sanidad? ¿A quién le gustaría tener el don de la fe? Iglesia del Señor, todos ellos tenemos que anhelarlo nosotros, que todos ellos no son dados a cada uno de nosotros. Pero iglesia del Señor, tenemos que anhelar todo esto. El don de hacer milagros. Dice que actos sobrenaturales que trascienden la naturaleza. Yo me quedo impactado, porque en algún momento les comentaba en estos días de cómo hombres simplemente le decían al sol que se detuviera, que no transcurriera más el tiempo, increíblemente, que el tiempo no avanzara más. Todo lo que estamos haciendo en este momento están en milésimas de segundos avanzando, y en segundos y en minutos y en horas. Pero entonces, increíblemente, decirle al sol que se detenga, que no avance más el día. Iglesia del Señor, milagros sobrenaturales.
El poderle decir al mar de esta forma: ábrase en dos que necesito pasar, necesito cruzar. Yo no quiero ir en un crucero, yo no quiero ir en una lancha, yo necesito pasar por ese río, necesita que se abra en dos. Y literalmente poderse abrir un río como esos. Y tantas otras cosas, iglesia del Señor, porque nos habla la palabra de Dios de una cantidad de milagros sobrenaturales. Sobrenaturales. Que Dios quiere colocar en nuestras manos. Pero necesitamos nosotros activarlos, anhelarlos, anhelarlos y desearlos todo el tiempo, iglesia del Señor. En este tercer grupo vamos a mirar los dones de inspiración o dones de expresión. Y primero es profecía. Hablamos de profecía, palabra que edifica, que exhorta y palabra que consuela. Es profecía, profecía. Yo sé, iglesia del Señor, que muchos de nosotros esperábamos y en algún momento vamos a algunos lugares para que el profeta imponga las manos sobre nosotros y nos diga qué es lo que queremos que Él nos diga. ¿Qué puede pasar cuando vamos a algún lugar nosotros y que el profeta nos hable algo? ¿Qué es lo que queremos que Él nos diga? ¿Ah? Conocer el futuro. Pero lastimosamente nosotros queremos que nos diga lo que deseamos nosotros escuchar. Lastimosamente así. No, yo quiero que me dé una profecía de que yo mañana me voy a ganar el baloto, de que yo voy a tener un viaje a Londres o a París y voy a pasar allá delicioso. Eso es lo que queremos que el profeta nos diga a nosotros. Pero no es de esa forma, iglesia del Señor. Dice que la palabra profética dice que edifica, exhorta y consuela. Edifica, exhorta, o sea, nos llama la atención. Y nos llama la atención también para animarnos, para alentarnos. Dice que nos consuela también a cada uno de nosotros. Lastimosamente hoy en día casi que se vende palabra o profecía por las diferentes calles o diferentes lugares. Y la gente está yendo a estos lugares para que les salga una palabra bonita. Pero no es de esa forma, iglesia del Señor. Es para construir y edificar y hacer dentro de la iglesia del Señor. Entre los dones de inspiración o expresión está el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es comunicación inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que es muy diferente el hablar en lenguas y el hablar lenguas, iglesia del Señor. La gran mayoría de personas piensan que en el libro de Hechos de los Apóstoles, o muchas personas dicen que ellos hablaban en lenguas. No, ellos no hablan en lenguas, ellos hablaban en otros idiomas en el momento de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol estaba allá, y dice que muchos empezaron a hablar en lenguas, dice que empezaron a hablar en otros idiomas. Habían griegos, habían judíos, habían romanos, había una cantidad de personas en aquel mismo lugar. Dice que todos empezaron a hablar y a entender el idioma de las otras personas. Pero cuando hablamos acá de manifestación del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas, son lenguas angelicales delante del Señor. Es muy diferente el hablar en otros idiomas y hablar en lenguas, iglesia del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, si yo hablo en lenguas, y vamos a hablar más adelantico de esto, dice que las lenguas angelicales es para edificación mía, personal. Cuando en algún momento alguien dentro de la iglesia del Señor interpreta esas lenguas, dice que son dadas para edificación dentro de la iglesia. Cuando nosotros estamos hablando en lenguas, y hablar en lenguas es que llega un éxtasis, una manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y se nos enreda la lengua realmente, y usted no se da cuenta siquiera de lo que habló, pero se comunicó directamente con el Espíritu Santo de Dios. Se comunicó directamente con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dice que la persona se está edificando, pero si dentro de la iglesia no hay alguien que interprete esas lenguas, la palabra de Dios dice que usted se quede calladito. Que usted quede calladito, que esas lenguas o el hablar en lenguas sea solamente para edificación suya dentro de su casa, en su devocional, pero no en ningún momento para traerlas a la iglesia, porque no hay quien las interprete en el momento. Entonces va a causar un desorden. Hay muchas doctrinas
Dentro de muchas iglesias donde usted va y todos están hablando en lenguas al mismo tiempo. Y el que entra, por lo general, quiere devolverse asustado, porque dice: ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada de lo que están diciendo aquí. Porque el Espíritu Santo es un Dios de orden y está esperando de que alguien pueda hablar en lenguas, pero también que alguien pueda interpretar esas lenguas para traer el mensaje de edificación dentro de la iglesia. Entonces está profecía, el hablar en lenguas, y también está interpretación de las lenguas. Interpretación de aquellas lenguas es entender y expresar el mensaje dado en lenguas. Si alguien habló en lenguas dentro de la iglesia, dice que si Dios permitió que alguien hablara dentro de la iglesia en lenguas, tiene que haber un intérprete que pueda entender esas lenguas angelicales, que lleguen a sus oídos y pueda traducir esas lenguas y decir: Dios dice, Dios declara, Dios está hablando, y traer esa interpretación de esas lenguas. Entonces mire lo importante también, iglesia, de estos dones de interpretación o dones de expresión: profecía, hablar en lenguas o interpretación de lenguas. Iglesia del Señor, son 9 dones espirituales. Son 9 dones espirituales. Si hacemos una encuesta, si tiramos un tarjetazo o algún papelito por ahí, para que cada uno de nosotros podamos decir cuántos dones tenemos, iglesia del Señor, pasaríamos muy en cero nosotros en este lugar. ¿Y por qué sucede esto, iglesia del Señor? Porque lastimosamente desconocemos. Porque lastimosamente hay un desconocimiento de lo que son los dones espirituales. Y si hemos leído la palabra del Señor, lastimosamente no le hemos prestado atención a eso. No nos hemos detenido a decirle al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, yo quiero también de eso para mí. Yo quiero, Señor, de eso para mí. Quiero, Papito Dios, empezar a construir, a levantar, a edificar esa iglesia donde participo, donde pertenezco. Yo quiero aportar dentro de la iglesia. No hay un anhelo de ninguno de esos dones para nuestras vidas. No, pues estoy enfermo, entonces ¿qué hago yo? Si estoy enfermo, ¿qué hago? Voy pan del médico, pues. ¿Para qué sanidad? ¿Para qué dones de sanidad si están los médicos? Es más, hay personas que lastimosamente, llamando en cristianas, pues tienen algún chicharrón por ahí, algún problema, y van pan del brujo, el de moda, del pueblo, lo que sea, para que le resuelva ya algo. ¿Para qué profecía? ¿Para qué nada de esas cosas si está el brujo? Iglesia del Señor, Dios está esperando para que nosotros como pueblo de Él nos podamos levantar y podamos anhelar realmente cosas maravillosas y sobrenaturales dentro del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Pensemos nosotros en una ambulancia. Es increíble cuando las ambulancias, bueno, el escándalo que hacen cuando llegan a determinados lugares por algún accidentado o algún enfermo. Pero increíblemente, cuando llega la ambulancia, usted deja de preocuparse menos por la persona que está enfermita o accidentada. ¿Por qué razón usted deja de preocuparse menos por esa persona? Cuando hay un accidente o alguien está enfermo y llamamos a la ambulancia y llega, usted como que se relaja un poquito. ¿Por qué usted empieza a preocuparse menos en el momento que llegan estas personas o llega esta ambulancia? ¿Ah? Por un lado llegaron los expertos, pero por otro lado, dentro de la ambulancia hay una cantidad de cosas que quizás no le sabemos el nombre a todas, pero hay una cantidad de artículos dentro de la ambulancia y cada una de ellas cumple una función, que es el poder revivir, que es el poder dar vitalidad por medio de sueros, qué sé yo, que le puedan aplicar inyecciones. Dentro de la ambulancia hay lo necesario para una emergencia, para poder conservar con vida a una persona mientras 10 minutos o 20 minutos es llevada a una clínica. Dentro de esa ambulancia pueden haber vendas, medicamentos, oxígeno y una gran cantidad de cosas. Y nosotros nos sentimos bien en el momento que las personas son recogidas por una ambulancia, porque pensamos que ya empiezan a estar en unas buenas manos. Iglesia del Señor, la iglesia de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, estamos equipados con una gran cantidad de dones tan especiales, y no solamente para nosotros mismos.
Dios no quiere solamente esa bondad para nosotros mismos, sino para que nosotros podamos emplearlos igualmente para la ayuda de personas allá afuera. Y que esas personas, al ver todas esas cosas lindas, esa bondad de Dios en nuestras vidas, empiecen a preocuparse y se active la fe de esas personas y empiecen también a buscar y ser parte de la iglesia del Señor. Hoy en día casi no hay distinción entre cristianos y la gente del mundo, porque no están pasando cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Dentro de la iglesia del Señor no se están viendo cosas sobrenaturales ya en ningún momento. ¿Cómo activar los dones en nuestra vida, iglesia de Dios? Primera de Corintios 14, versículo 1. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Es decir, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo ¿qué? Que profeticéis, dice la palabra del Señor. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea que lo que nos está diciendo el Señor a nosotros es que nosotros debemos ¿de qué? De procurar los dones en nuestra vida. ¿Cómo activo los dones? ¿Cómo activo mi don? ¿Cómo activo aquello que anhelo tener en mi vida? Dice que yo tengo que procurar obtenerlo. Procurar obtenerlo. Los dones se activan donde hay hambre espiritual. Iglesia del Señor, si usted y yo no tenemos hambre espiritual, no piense ni se imagina siquiera que uno de esos dones va a llegar a su vida. ¿Cómo yo puedo medir mi termómetro espiritual? Alguien que me diga cómo yo puedo medir mi termómetro espiritual, cómo estoy de bien espiritualmente. Alguien que levante la mano o alguien que me pueda hablar sobre esto. ¿Ah? Con las pruebas. Alguien que me diga algo más. ¿Cómo yo mido o tengo ese termómetro para medir mi hambre espiritual? ¿Cómo me doy cuenta yo que tan bien espiritualmente estoy delante de Dios? ¿Cómo? Iglesia, cuando intimido con Dios, cuando busco la presencia de Dios, cuando estoy en un lugar como estos. No, que es que hay una invitación con natilla y con de todo allá. No, primero que todo quiero buscar la presencia de Dios. Cuando sé que en la iglesia hay un devocional a las 4:30 de la mañana y yo puedo ir y buscar presencia de Dios. Cuando nos hacen una invitación que a las 2 de la mañana hay que ir por el pueblo, interceder, rogar y suplicar por el pueblo, yo estoy activando esos dones en mi vida espirituales. Cuando a mí me hablan de aportes, cuando a mí me hablan de dar, cuando me hablan de todas esas cosas y yo lo hago y yo anhelo todo esto en mi vida, iglesia, yo estoy teniendo un termómetro en mi vida para mirar mi vida espiritual realmente cómo está delante de Dios. Y entonces con autoridad decirle al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, yo quiero ese don para mi vida y lo busco y lo anhelo. Es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero si yo sé que como iglesia al Señor a la cual yo pertenezco, yo no estoy haciendo nada. Pastor, es que yo oro en la casa. Sí, y se le apunta de verdad que sí, y le creemos que es verdad, y que no peca en la calle, que mantiene una buena relación con Dios, es de verdad. Pero para poder obtener dones espirituales, yo tengo que moverme en otra esfera, iglesia de Dios. Si usted no tiene un don espiritual, tranquilamente usted va a ser salvo también, claro que sí. Pero qué bueno ser parte de ese activismo que quiere el Espíritu Santo de Dios con cada uno de nosotros. Qué bueno que ser parte de esa iglesia activa todo el tiempo y poderle pedir, Señor, yo quiero un don de esos para mi vida. Los dones se activan, iglesia del Señor, donde hay hambre espiritual. Tenemos, iglesia del Señor, que vivir en santidad para que esos dones puedan llegar a nosotros. El Espíritu realmente fluye en corazones limpios, en corazones realmente limpios. Tenemos que ser personas de servicio también. Los dones aparecen en el campo de batalla, no en el sofá espiritual. Tenemos que ser personas activas todo el tiempo, deseando, yendo, pastor, yo quiero ir, yo estoy dispuesto, pastor, vamos a ir, pastor, invitar, hacer. Cuando nosotros somos activos, el Espíritu Santo de Dios empieza a llegar hacia cada uno de nosotros.
Hay veces que le pedimos al Señor, Señor, tú no nos dejarás entrar en vergüenza. ¿En vergüenza de qué? ¿En qué vergüenza? No, yo no tengo de qué avergonzarme si estoy bien delante de Dios en ningún momento. Cuando de pronto yo oro por alguien, Dios no me dejará avergonzar si yo tengo ese don de sanidad en mi vida, si lo he buscado y lo he anhelado. Y empieza a manifestarse esos dones tan lindos, porque es lo que más quiere Dios, que todo aquello pueda ser manifestado. Tenemos, iglesia, que desarrollar intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Yo siempre les he dicho, de los momentos más espectaculares para buscar presencia de Dios, 1, 2, 3 de la mañana, por allá, cuando usted se despierta y usted piensa y dice, qué frío tan impresionante, o qué fue ese ruido. No, es el Espíritu Santo queriendo hablar contigo. Levántese 1 o 2 de la mañana para donde hay ese silencio y nadie te va a molestar para nada. Busque presencia del Espíritu Santo, anhele presencia del Espíritu Santo en su vida y Dios se va a manifestar igualmente. Necesitamos cultivar oración, adoración y sensibilidad con el Espíritu Santo. Y de esa forma, iglesia del Señor, no tengamos, iglesia, miedo de fallar, porque muchas veces si yo tenemos miedo de fallarle al Señor o algo así. Recordemos que la práctica de todo lo que podemos hacer nosotros es donde nos hace a nosotros unos buenos maestros. La práctica madurará realmente esos dones. Si a ti te buscan para orar por sanidad, Dios ya está colocando en aquellos ojos, en aquellas personas, increíblemente, Dios ya está colocando en aquellas personas que te miren a ti, que puedes tener el don de la sanidad. No es que alguien por ahí le chispoteó y dijo, no, venga, ore por mí usted que está de pasón acá o desocupado. No, cuando alguien se acerca a ti para decir, venga, ore por mí, es porque Dios ya está colocando en los ojos de esta persona y te está identificando que tú tienes poder, el don de sanidad en su vida. ¿Qué hace falta? Que empiecen a ir a practicarlo. Uy, pero esta persona, ¿por qué me dijo que orara por él? No, porque ya Dios colocó anhelo en esa persona y pudo identificarte que ese don de sanidad puede estar en tu vida. Entonces vaya tranquilamente, ore. Que esa persona no se sanó, siga orando, siga orando, siga orando, que Dios te regalará ese don de sanidad. Pero hay que anhelarlo y hay que ponerlo en práctica todo el tiempo. Iglesia del Señor, la pregunta es, ¿qué don ha puesto nuestro buen Dios en nuestras vidas? ¿Si le estamos dando el uso realmente o lo estamos guardando allí en aquel cajón de herramientas? ¿A qué persona nosotros podemos servir o decirle al papito Dios, Señor, yo quiero estar al servicio tuyo? ¿A qué persona tenemos identificada esta semana para poder servir en aquellos dones tan especiales que Dios nos está regalando, que nos quiere regalar? Los dones del Espíritu Santo no son para unos pocos supercristianos, iglesia de Dios. Recuerda que el que tenga un don del Espíritu Santo no es un supercristiano, es un cristiano más, es un hermano más que deseó, que anheló presencia de Dios para su vida, para poder colocar esto, digamos, la iglesia en bendición para las demás personas. La Biblia dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu, a cada uno. La iglesia, hermanos del Señor, necesita que nuestro don o el don que el Espíritu Santo de Dios nos está regalando se pueda activar. Y yo sé que dentro muchos de nosotros los que estamos en este lugar, Dios nos ha regalado dones. Están guardados en el cajón. Dios nos ha regalado dones. Por pereza muchas veces no lo usamos. Dios nos ha regalado dones y lastimosamente los estamos utilizando de una forma incorrecta. Dios sigue necesitando de nuestra compasión. Dios sigue necesitando de nuestro discernimiento, de nuestra oración, del amor por las demás personas. Y para poder tener una iglesia de verdad activa, una iglesia que crezca, una iglesia que se desarrolle como Dios lo ha pensado siempre, tenemos que activar
dones espirituales en nuestras vidas, iglesia. Amén. Tenemos que pedir, tenemos que anhelar todo esto. Es tiempo de abrir esa caja de herramientas del Espíritu y empezar a edificar realmente como debe de ser. En las clases de los jueves, increíblemente, vienen 4 o 6 personas, pero hay unas personitas que no son de esta iglesia, son de otra iglesia que nosotros llamamos falsa doctrina. Y llega la mamá con la hija acá y no faltan a esas clases. No sé cómo entrarán en el momento que entran acá, si entran con paraguas, tapándose con un trapo, con una capa, para que las vean entrar acá. Pero esas personas increíblemente quieren aprender y no son de nuestra iglesia, son de otra iglesia diferente. Porque dicen: pastor, queremos aprender. Queremos aprender porque en el lugar donde estamos nos enseñan muy poco tal vez de esto, pero queremos aprender. Llegan 4 de la iglesia. Qué bueno que nosotros podamos llegar 10, 15, 20 personas a poder aprender juntos acá en una clase de esas, que haya una manifestación linda del Espíritu Santo, con ese amor, con ese buen deseo. Eso está en cada uno de nosotros, de verdad que sí. ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? Claro que usted es salvo por la misericordia del Señor. Pero qué bueno que empecemos nosotros a echar mano de esas buenas herramientas, de esa bondad de Dios para nuestras vidas, para hacer cosas que puedan impactar no solamente nuestra iglesia, sino nuestra familia, nuestro corregimiento, nuestro municipio. Amén. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero eso depende de quién, de nosotros. Eso depende de nosotros, porque dice: a la verdad del Espíritu está ¿qué? A la verdad del Espíritu siempre, siempre estará dispuesto. Siempre estará dispuesto para hacerlo. Hace falta es que nosotros coloquemos de parte nuestra y anhelar todo esto bonito. Coloquémonos, iglesia, por favor, de pie. Cuando esté en su casa, allá haciendo su devocional, vuelva a leer 1 Corintios, allá donde estábamos, capítulo 14, y empiece a leer esos dones espirituales. Hable con el Espíritu Santo allá en casita, allá en esa intimidad con el Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, yo quiero tu mover, yo quiero tu unción en mi vida, quiero ser parte de eso tan lindo que quieres regalarnos. Y yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer, lo va a dar a cada uno de nosotros. Digámosle ahí: Papito Dios, soberano Rey, gracias, gracias Dios y Rey eterno. Gracias, Rey amado Señor, porque una vez más nos recuerdas, una vez más nos hablas, Papito Dios, de la forma como quieres, Señor, mi Dios mío, que te conozcamos, de la forma, mi Rey amado, como